Rodamientos. Las exigencias más importantes del diseño de rodamientos son larga duración del servicio, alta fiabilidad y rentabilidad. Para alcanzar estas metas, los ingenieros de diseño recopilan información y especificaciones en las condiciones que influyen en el rodamiento y las exigencias que deben alcanzarse. No solo deben seleccionarse el tipo, diseño y disposición de rodamientos adecuada, también las partes adyacentes, es decir, el eje, alojamientos y piezas de fijación, obturación y sobre todo la lubricación deben estar adaptados a los parámetros indicados en las especificaciones. Los pasos para diseñar una disposición de rodamientos generalmente siguen el mismo orden. Primero, debe efectuarse un exacto reconocimiento de todos los factores de influencia. Luego, se elige el tipo, la disposición y el tamaño de los rodamientos y se revisan las alternativas. Finalmente, se determina la disposición completa de rodamientos en el plano de diseño, donde se definen los datos de los rodamientos, dimensiones principales, tolerancias, juegos de rodamiento, jaula, denominaciones abreviadas. Las partes adyacentes como tolerancias de ajuste, fijación y obturaciones y la lubricación. También se considera el montaje y el mantenimiento para elegir la disposición de rodamiento más económica. Debe compararse el grado en que cada solución alternativa soporta los factores de influencia así como los costes totales. Deben conocerse los siguientes datos: máquina o dispositivo y lugar de montaje de los rodamientos, condiciones de servicio, carga, velocidad, espacio de montaje, temperatura, condiciones ambientales, disposición del eje, rigidez de las partes adyacentes. Exigencias como la duración, la precisión, el ruido, el rozamiento y temperatura de servicio, lubricación y mantenimiento, montaje y desmontaje. Y los datos comerciales como plazos de entrega y cantidad de piezas disponibles. Antes de diseñar la disposición de los rodamientos, deben evaluarse los siguientes factores de influencia: carga y velocidad. ¿Qué cargas radiales y axiales existen? ¿Cambia la dirección? ¿Cuál es la velocidad de giro? ¿Cambia el sentido de giro? ¿Pueden producirse cargas de choque? Deben considerarse la relación entre carga y velocidad y sus porcentajes de tiempo en el dimensionado. El espacio de montaje. ¿Hay una zona de montaje especificada? ¿Es posible cambiar las dimensiones sin perjudicar el funcionamiento de la máquina? Factor de influencia de temperatura. ¿Qué temperatura ambiente hay? ¿Hay que contar con un calentamiento o refrigeración externo? ¿Qué variaciones longitudinales por dilatación térmica cabe esperar? Factor de influencia de las condiciones ambientales. ¿Existe elevada humedad ambiental? ¿Conviene proteger los rodamientos contra la suciedad? ¿Existen medios agresivos? ¿Se transmiten vibraciones sobre los rodamientos? Influencia de la disposición del eje. ¿En cuál de las tres disposiciones, horizontal, vertical o inclinada, se encuentran los ejes? Rigidez de las partes adyacentes. Deben considerarse deformaciones de soporte. ¿Cabe esperar desalineaciones de los rodamientos originadas por flexión del eje? Influencia en la vida útil. ¿Qué vida se exige? Es posible comparar la presente disposición de rodamientos con otra ya aprobada. Debe efectuarse un cálculo de vida ampliado, que siempre será preferible por sus resultados más parecidos a las condiciones de servicio reales. Precisión. Hay grandes exigencias en precisión de giro, por ejemplo, en apoyos para máquinas herramientas. Ruido. Se exige un funcionamiento muy silencioso, por ejemplo, en motores eléctricos de aparatos
electrodomésticos. Rozamiento y temperatura de servicio. Se exige una pérdida de energía reducida. Conviene limitar el aumento de temperatura para no perjudicar la precisión. Estas influencias son tenidas en cuenta para uno de los siguientes pasos de diseño de una disposición de rodamientos. Elección del tipo de rodamiento, elección de la disposición del rodamiento, determinación del tamaño del rodamiento, vida, factor de seguridad estática, definición de datos del rodamiento, diseño de las partes adyacentes, lubricación y mantenimiento, montaje y desmontaje. En la mayoría de los casos, los costes ocasionados por el diseño del rodamiento son relativamente bajos, porque se aprovechan las experiencias adquiridas con disposiciones parecidas. El programa de suministro FAC contiene una multitud de tipos de rodamientos que permite al proyectista seleccionar el tipo más apropiado para sus necesidades. Rodamientos de bolas y rodamientos de rodillos se distinguen por el tipo de elementos rodantes. Observen con detenimiento las siguientes tablas donde se muestran algunos ejemplos. Rodamientos de bolas. Rodamientos de rodillos. Los rodamientos que principalmente han de soportar cargas radiales se llaman rodamientos radiales. Tienen un ángulo de contacto nominal de alfa menor o igual a 45 grados. Los rodamientos de rodillos soportan mayores cargas radiales que los rodamientos de igual tamaño. Los rodamientos de rodillos soportan mayores cargas radiales que los rodamientos de bolas de igual tamaño. Los rodamientos que principalmente han de soportar cargas axiales, rodamientos axiales, tienen un ángulo de contacto nominal de alfa mayor que 45 grados. Según su diseño, los rodamientos axiales de bolas y los rodamientos axiales de contacto angular son capaces de absorber fuerzas axiales en un sentido o en ambos sentidos. Cuando existen fuerzas axiales muy elevadas, se prefieren rodamientos axiales de rodillos cilíndricos o rodamientos axiales oscilantes de rodillos. Los rodamientos axiales oscilantes de rodillos y los rodamientos axiales de bolas de contacto angular de simple efecto absorben cargas combinadas axiales y radiales. Los demás tipos de rodamientos axiales solamente absorben cargas axiales. Compensación de variaciones longitudinales dentro del rodamiento. Por regla general, un eje tiene un apoyo fijo y otro libre. El apoyo libre compensa las tolerancias longitudinales y las dilataciones térmicas. Los rodamientos libres ideales son los rodamientos de rodillos, cilíndricos tipo N y NU. En estos rodamientos las variaciones longitudinales se compensan en el propio rodamiento. Los aros pueden fijarse firmemente. También los rodamientos no despiezables, tales como los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos oscilantes de rodillos, se utilizan como rodamientos libres. En tal caso, uno de los aros tiene un ajuste deslizante y no necesita ningún apoyo axial, por lo que el aro exterior puede desplazarse en el agujero del soporte o el aro interior sobre el eje. Se habla de rodamientos despiezables cuando los aros pueden montarse por separado. Esto es ventajoso cuando ambos aros tienen ajuste fijo. Ejemplos: rodamientos con 4 caminos de rodadura, rodamientos de bola de contacto angular de doble hilera con aro interior partido, rodamientos de rodillos cilíndricos, rodamientos de rodillos cónicos, rodamientos axiales de bolas, rodamientos axiales de rodillos cilíndricos y rodamientos axiales oscilantes de rodillos. Rodamientos no despiezables. Los rodamientos rígidos de bolas, rodamientos de bolas de contacto angular de una hilera, rodamientos oscilantes de bolas y rodamientos oscilantes de rodillos de una y doble hilera.
En la mecanización de los asientos de un eje o un soporte pueden producirse errores de alineación, particularmente si los asientos no se han mecanizado en una sujeción. Hay que contar con desalineaciones, sobre todo cuando se usan soportes individuales, como por ejemplo soportes brida o soportes partidos. Los ladeos entre los aros del rodamiento causados por las flexiones del eje como resultado de las cargas de servicio también producen desalineaciones. Los rodamientos autoalineables, como los rodamientos oscilantes de bolas, rodamientos oscilantes de una hilera de rodillos y los rodamientos axiales y radiales oscilantes de rodillos, pueden compensar desalineaciones y ladeos. Estos rodamientos tienen un camino de rodadura cóncavo esférico en el aro exterior que permite oscular al aro interior junto con los elementos rodantes. El ángulo de adaptación de estos rodamientos depende del tipo del tamaño y de la carga. Los rodamientos con anillo de sujeción y rodamientos axiales de bolas con contraplaca tienen una superficie exterior esférica que les permite adaptarse durante el montaje en el agujero cóncavo esférico del soporte. Los valores permisibles del ángulo de adaptación deben tomarse de textos precedentes para los diferentes tipos de rodamiento. Las velocidades de referencia y límites mencionadas en las tablas indican si los rodamientos son apropiados para elevadas revoluciones. Las mayores velocidades se alcanzan con rodamientos de una hilera con muy poco rozamiento. Bajo una solicitación a carga puramente radial son los rodamientos rígidos de bolas y bajo solicitación a carga combinada los rodamientos de bolas de contacto angular. Los siguientes factores ejercen una influencia positiva sobre la aptitud para elevadas velocidades de los rodamientos: elevada precisión dimensional y de giro de los rodamientos y sus partes adyacentes, lubricación por refrigeración y tipos y materiales especiales de las jaulas. Las velocidades permisibles para rodamientos axiales son menores que las de los rodamientos radiales. FAC suministra rodamientos con obturaciones a uno o ambos lados. Los rodamientos con tapas de obturación o con tapas de protección permiten diseñar construcciones sencillas. Los ejemplos más comunes son los rodamientos rígidos de bolas de las ejecuciones .2RSR o tapas de obturación a ambos lados y 2ZR tapas de protección a ambos lados. Ejemplo: tipos de rodamientos y sus características. En esta tabla podemos observar el tipo de rodamiento en la parte lateral izquierda y en la parte superior podemos observar las características y los parámetros de selección. Disposición de rodamientos. Para guiar y apoyar un eje se necesitan al menos dos rodamientos que estén dispuestos a una cierta distancia entre sí. Según la aplicación se elige una disposición de rodamientos fijo y libre, de rodamientos ajustados o de rodamientos flotantes. En un eje apoyado por dos rodamientos radiales, debido a las tolerancias de mecanizado, es muy raro que las distancias entre los asientos de los rodamientos sobre el eje y el alojamiento coincidan exactamente. Las distancias también pueden variar por el calentamiento del servicio. Estas diferencias de distancia se compensan en el rodamiento libre. Los rodamientos de rodillos cilíndricos tipo N y NU son rodamientos libres ideales. Su corona de rodillos puede desplazarse sobre la pista de rodadura del aro sin reborde. Los demás tipos de rodamientos, por ejemplo los rodamientos rígidos de bolas y los rodamientos oscilantes de rodillos, solamente actúan como rodamientos libres si un aro tiene ajuste deslizante. El aro bajo carga puntual recibe un ajuste deslizante, generalmente el aro exterior. En cambio, el rodamiento fijo guía el eje axialmente y transmite fuerzas axiales exteriores. En ejes con más de dos rodamientos, solamente un rodamiento está dispuesto como rodamiento fijo para evitar precargas axiales. La decisión qué tipo de rodamiento va a ser el rodamiento fijo depende de la magnitud de la carga axial y de la precisión con la cual debe guiarse axialmente el eje.
Una pareja de rodamientos de bolas de contacto angular o de rodamientos de rodillos cónicos simétricamente dispuestos ofrece un guiado axial muy preciso cuando se diseñan como rodamiento fijo. Por regla general, una disposición de rodamientos ajustados consta de dos rodamientos de bolas de contacto angular o rodamientos de rodillos cónicos simétricamente dispuestos. Durante el montaje, un aro de rodamiento se desplazará sobre su asiento hasta que el conjunto de rodamientos haya alcanzado el juego o la precarga necesaria. Dada esta posibilidad de ajuste, la disposición de los rodamientos ajustados es idónea para aplicaciones que requieran un guiado preciso, por ejemplo en apoyos de piñones con engranajes de dentado helicoidal y en los rodamientos para husillos de máquinas herramienta. En la disposición en O, los conos formados por las líneas de contacto son sus vértices S, señalan hacia afuera, mientras que en la disposición X los vértices lo hacen hacia adentro. Al ajustar el juego axial conviene tener en cuenta la dilatación térmica. En la disposición en X, un gradiente de temperatura desde el eje de alojamiento siempre lleva a una reducción del juego. Condiciones previas: los materiales del eje y del soporte deben ser idénticos. Las temperaturas de los aros interiores y del eje entero y las de los aros exteriores y del soporte deben ser las mismas. En cambio, en la disposición en O se distingue entre tres situaciones. Si los vértices de las superficies cónicas de contacto R, es decir, los puntos de intersección de la prolongación del camino de rodadura del aro exterior, coinciden en un punto B, se mantendrá el juego ajustado bajo las condiciones arriba mencionadas. Al cruzarse las superficies cónicas de contacto C, debido a la corta distancia entre los rodamientos, se reducirá el juego axial debido a la dilatación térmica. Sin embargo, el juego axial aumenta a una distancia mayor entre los rodamientos. Las superficies cónicas no se tocan. La disposición de rodamientos flotantes es una solución económica cuando no se exige una La disposición de rodamientos flotantes es una solución económica cuando no se exige un guiado axial preciso del eje. Su construcción es similar a la de la disposición de los rodamientos ajustados. Sin embargo, el eje puede desplazarse en el soporte por el juego axial. El valor S se determina en función a la precisión del guiado exigida, de modo que bajo condiciones térmicas desfavorables no se pueda producir una precarga axial de los rodamientos. Dimensionado: muchas veces el diámetro del agujero de los rodamientos viene especificado por el diseño general de la máquina o dispositivo. Sin embargo, para determinar finalmente las demás medidas principales y el tipo de rodamiento, conviene averiguar mediante un cálculo de dimensionado si las exigencias de vida, seguridad estática y rentabilidad quedan satisfechas. En este cálculo se hace una comparación entre la solicitación del rodamiento y su capacidad de carga. En la técnica de rodamiento se distingue entre solicitación dinámica y solicitación estática. Solicitación estática: una solicitación estática tiene lugar si el movimiento relativo entre los aros de los rodamientos es nulo o muy lento. En estos casos, se examinará la seguridad contra las deformaciones plásticas demasiado elevadas en los caminos de rodadura y en los cuerpos rodantes. La mayoría de los rodamientos se solicitan dinámicamente. Sus aros giran relativamente entre sí. Con el cálculo de dimensionado se examina la seguridad contra la fatiga prematura del material de los caminos de rodadura y de los cuerpos rodantes. Las capacidades de carga dinámica y estática indicadas en este catálogo son aplicables a rodamientos de acero al cromo, con el tratamiento térmico estándar, solo en el rango de temperatura de servicio normal de hasta 100 grados Celsius. La dureza mínima de los caminos de rodadura y elementos rodantes es de 58 Rockwell C. Temperaturas de servicio más elevadas reducen la dureza del material, que resulta en drásticas pérdidas de capacidad de carga de los rodamientos. Por favor, consulte con la ingeniería de aplicación FAC en tales casos. En las tablas de dimensionado de la norma DIN 616 han sido agrupados varios diámetros exteriores y anchuras a un agujero de rodamiento. Las series de diámetro más corrientes son 8, 9, 0, 1, 2, 3 y 4. Los diámetros exteriores aumentan según este orden. Dentro de cada serie de diámetros existen varias series de anchos, por ejemplo, 0, 1, 2, 3 y 4.
Las cifras mayores corresponden a anchuras mayores. El número de dos cifras para la serie de medidas indica, en primer lugar, la cifra de la serie de anchuras, la serie de alturas en rodamientos axiales, y en segundo lugar, la cifra para la serie de diámetro. La tabla de dimensiones y el sistema de denominación para rodamientos de rodillos cónicos en dimensiones métricas, según DIN ISO 355, son distintos a los de la norma DIN 616. En la norma DIN ISO 355, una cifra 2, 3, 4, 5 y 6 determina el grupo del ángulo de contacto. Cuanto mayor sea la cifra, mayor es el ángulo de contacto. Dos hileras describen la serie de diámetros y de anchos. Materiales de los rodamientos. La capacidad de los rodamientos está influida en gran parte por los materiales utilizados. Para los aros y cuerpos rodantes de los rodamientos FAC, generalmente se utiliza un acero al cromo ligeramente aleado, completamente templado y con alto grado de pureza. Para rodamientos solicitados por grandes golpes y flexiones con fuerzas alternativas, también se usa acero de cementación. Suministro bajo demanda. Los resultados de investigaciones y las experiencias prácticas confirman que los rodamientos de acero estándar de hoy en día alcanzan una vida ilimitada bajo cargas no muy elevadas y condiciones de lubricación y de limpieza favorables. Aplicaciones en medios corrosivos requieren aceros para rodamientos con mayor resistencia a la corrosión. Los rodamientos estándar de acero inoxidable según DIN 17440 llevan el prefijo S y el sufijo W203B, rodamientos rígidos de bolas de acero inoxidable. Tienen las mismas dimensiones principales y la capacidad de carga que los rodamientos de acero al cromo. Para mantener su elevada resistencia a la corrosión, las superficies no deben dañarse durante el montaje o en servicio. Por ejemplo, por oxidación de contacto. Diseño de jaulas. Las misiones principales de la jaula son: mantiene separados los elementos rodantes para mantener el rozamiento y el calentamiento al mínimo. Mantiene los elementos rodantes a distancias equidistantes para una distribución uniforme de la carga. Retiene los elementos rodantes en rodamientos despiezables y oscilantes. Guía los elementos rodantes en una zona de descarga de rodamiento. Las jaulas de rodamiento se subdividen entre jaulas de chapa y jaulas macizas. Las jaulas de chapa se fabrican mayoritariamente en acero. Para algunos rodamientos también se emplea latón. Dado que una jaula de chapa no tapa del todo el intersticio entre el aro interior y el aro exterior, el lubricante entra fácilmente en el rodamiento. El lubricante se acumula en la jaula. En general, una jaula de chapa de acero solo se indica en la denominación abreviada cuando no se considera parte del diseño estándar del rodamiento. Las jaulas macizas se fabrican de metal, de resina fenólica y de material sintético. Se indican en la denominación abreviada del rodamiento. Las jaulas macizas de material se utilizan cuando las exigencias de resistencia de la jaula son estrictas y las temperaturas elevadas. Las jaulas macizas también se utilizan cuando es necesario un guiado por los bordes. Muchas veces se emplean materiales ligeros como metal ligero o resina fenólica para las jaulas guiadas por los bordes en rodamientos altamente revolucionados a fin de mantener reducidas las fuerzas de inercia. Las jaulas macizas de poliamida 66 se fabrican por moldeo de inyección. Con el moldeo de inyección pueden producirse ejecuciones de jaulas con capacidades de carga muy elevadas. La elasticidad y el reducido peso de la poliamida resultan muy favorables cuando el rodamiento está expuesto a solicitaciones por golpes, aceleraciones y desaceleraciones y a ladeos de un aro del rodamiento respecto del otro. Las jaulas de poliamida ofrecen muy buenas propiedades frente al deslizamiento y en condiciones de emergencia. El grado de precisión para las tolerancias de diámetros de los asientos de los rodamientos en el eje y el alojamiento pueden encontrarse en las tablas Recomendaciones para el mecanizado de los asientos de los rodamientos en la página 103 y Tolerancias básicas ISO en la página 102. Los grados de precisión para las tolerancias de cilindridad de la superficie de ajuste T1 y T3 y para el salto axial de los resaltes T2 y T4
debe ser de un grado IT más ajustado que el correspondiente a las tolerancias de diámetro. Las tolerancias de posición T5 y T6 para un segundo asiento de rodamiento en el eje y el alojamiento expresado por la coaxialidad según DIN ISO 1101 deben determinarse en función de la capacidad de adaptabilidad angular del rodamiento. Desalineaciones por deformación elástica del eje y el soporte también deberán ser consideradas. Para alcanzar las tolerancias de cilindridad T1 y T3, recomendamos utilizar los siguientes valores para las distancias medidas. Planitud 0.8 por T1 y 0.8 por T3. Circularidad 0.8 por T1 y 0.8 por T3. Paralelismo 1.6 por T1 y 1.6 por T3. Los rodamientos con agujero cónico se montan directamente sobre el eje cónico o sobre manguitos de montaje o desmontaje. El ajuste fijo del aro interior no se determina por la tolerancia del eje, como en el caso de agujeros cilíndricos, sino por el desplazamiento axial sobre el eje cónico. Para los asientos de manguitos de montaje y desmontaje se permiten mayores tolerancias de los diámetros que para asientos de agujeros cilíndricos. Las tolerancias de forma deben ser más estrechas que las de los diámetros. Tolerancia para los ejes en rodamientos radiales. En la parte lateral izquierda vemos el tipo de sesgo, tipo de rodamiento, diámetro del eje, desplazabilidad y tolerancia. Los rodamientos axiales que solamente absorben cargas axiales no deben guiarse en dirección radial, excepto rodamientos axiales de rodillos cilíndricos que disponen de un grado de libertad debido a que las pistas de rodadura son planas. Dado que los rodamientos con pista de rodadura en forma de ranura, por ejemplo, los rodamientos axiales de bolas, no tienen este grado de libertad, hay que crearlo a través de un ajuste holgado del aro en reposo. El aro que gira suele recibir un asiento fijo. Si los rodamientos axiales han de absorber cargas radiales además de cargas axiales, por ejemplo los rodamientos oscilantes de rodillos, se elegirán los mismos ajustes que para los rodamientos radiales. Las superficies de contacto de las partes adyacentes han de estar en posición vertical respecto eje en rotación. Tolerancia de ortogonalidad según IT5 o mejor, para que la carga se reparta uniformemente sobre todos los elementos rodantes. Tolerancia para los alojamientos en rodamientos radiales. Vemos el tipo de carga en la parte izquierda, vemos la desplazabilidad axial, vemos las condiciones de servicio y la tolerancia. Tolerancia para los alojamientos en rodamientos axiales. La rugosidad de los asientos de los rodamientos han de adaptarse a la clase de tolerancias de los rodamientos. El valor medio de la rugosidad R no debe ser demasiado grande para mantener la pérdida por sobremedida en un nivel muy aceptable. Los valores recomendados para la rugosidad corresponden a la norma DIN 5425. Muchas gracias a todos por haber estado en la clase de hoy. Que tengan una excelente semana.